Outline, el intelecto al servicio del radio. Hoy presentamos La Guerra y el Escenario. Uno de los programas que inicia en franca etapa 3. Un comunicador que revoluciona, con un pequeño detalle. El radio. Hay que escucharlo. Efectivamente. René Franco, gracias por estar en Outline, René. Muchas gracias. Con gusto, Jaime, con gusto. Antes de empezar por el inicio, dime por favor, René, tengo la impresión que La Guerra de los Mundos, esta serie de radio de Orson Welles, te selló de alguna manera. Quiero que nos platiques, por favor, hasta dónde te impactó y en qué grado la usaste en tu carrera, si es el caso. No, bueno, gracias, Jaime. ¿Cómo estás? Pues la usamos todos porque el escenario con el que trabajamos es la mente de las personas. Una de las grandes maravillas de la radio, del radio, es que no necesitas la escenografía, no necesitas los efectos especiales, no necesitas crear explosiones, no necesitas lagos y satélites, cohetes, personas, no necesitas ni vestirte. Puedes ser lo que tú decidas ser, nada más jugando con la mente de las personas. Entonces ese poder es enorme y el de la Guerra de los Mundos lo demostró cuando la radio era un medio incipiente y todavía nadie sabía exactamente qué tan poderosa podía ser o qué tan poderoso podía ser y demostró que lo que hoy hacen las redes sociales es algo que es un truco que radiofónicamente se conoce desde hace ya mucho tiempo. Bueno, ya de paso, dinos por favor, ¿qué es La Guerra de los Mundos? La Guerra de los Mundos es una novela de H.G. Wells que ha sido adaptada en distintas versiones, pero una de las más famosas, por ahí no me acuerdo exactamente en qué año, al niño guapo, el niño bonito, el niño milagro del teatro londinense, Orson Welles se lo lleva a Nueva York. Y entonces ahí hace teatro, lo contrata Hollywood para hacer cine, hace El Ciudadano Kane. Y cuando llega al radio, decide hacer una novelización de la invasión extraterrestre. Y entonces, de aquellos años había mucho miedo por millones de cosas, porque era la posguerra, se sabía de los peligros que existían. ¿En qué año fue, Espera, ¿en qué año fue? ¿Fue antes o fue después? Creo en el 38. Ah, no, entonces fue antes de la guerra. Fue en el 38. Venía la guerra. Pero ya teníamos estos sueños como de robots metálicos que nos iban a conquistar ya desde ese entonces. Los superhéroes acababan de surgir. O sea, creo que Bob Kane acababa de crear Batman. Entonces la imaginación era mucha. Y Marte estaba en la imaginación de las personas. Entonces de pronto unos marcianos invaden, sin invadir nada más con el audio, la gente enloquece. Y así empieza la Guerra de los Mundos en radio. En cine, bueno, pues creo que la última versión la hizo Tom Cruise, de la adaptación directa de la novela de H.G. Wells, y chistoso que el autor y el que hizo el experimento radiofónico se apellidaran casi igual. Sí, Wells, los dos. O sea, lo que hizo... Pero Orson tenía una E al final, y el otro no tenía E. Es correcto. Sí, es correcto. Entonces, pues era una radionovela, ¿no? ¿O no? No creo que pudiera ser catalogada como radionovela. Yo creo que fue un fenómeno radiofónico, porque no tenía continuación. Empezaba y terminaba. La radionovela claramente es una ficción y claramente inicia y te dicen, ahora sí, bienvenidos a tu drama más terrible. Y cuando termina la radionovela te dicen, mañana nos enteraremos más de la vida de estas pobres personas. En sus efectos especiales sí, pero en el formato era un fenómeno especial. La Guerra de los Mundos. ¿Qué en la Guerra de los Mundos no les avisaron que era ficción? No, el hombre se lanzó a lo loco. O sea, el hombre, según yo entiendo, según las historias que yo conozco acerca de ese fenómeno, y mira, ahorita estaba a punto de confundirme, yo estaba a punto de no saber si era antes o después de la Segunda Guerra Mundial. En lo que yo sé, Orson Welles dijo, vamos al aire con una cosa ficcionada que va a emocionar mucho a la gente, y nunca explicó muy bien. Y de hecho, cuando le empezaron a llegar reportes a la estación de que había problemas en ciertos lugares, hicieron un corte de estación para decir que eso era una ficción presentada por el teatro de Orson Welles o algo por el estilo, y tenía comerciales. Pero la psicosis se había apoderado de las personas.
La gente realmente pensó que estaban siendo víctimas de una invasión extraterrestre de gran escala. Entonces tú no la catalogas como radionovela. Es que yo tranquilamente digo, no, pues sí, para mí es mi radionovela. Tú no. Híjole, yo no la catalogo. Pues mira, en cierto modo, si quieres, sí, si tomas en cuenta que la original es una novela. O sea, la novela de H.G. Wells acerca de estos extraterrestres que aparecen de la nada, Ajá. es una novela y radiofónicamente pues sí podría ser, pero para mí el formato radionovela es más el que sigue, es como la telenovela, es como el precursor de la telenovela. Es correcto. O le ponemos, es una novela radio. Es una Algo así. algo así, sí, sí es cierto, Algo tienes así. razón. Pero es que en el caso de Orson Welles no puede, es como si me dijeras, El Ciudadano Kane es una película, sí, es una película, pero es un fenómeno del cine. Algo pasaba con Welles, que además después hizo todo eso antes de los 26 años y después Qué cosa, casi ¿no? desaparece, ¿no? O sea, Ajá. y terminó pesando quién sabe cuántos kilos y haciendo algunas apariciones especiales. Ujú. Ya que Una, estamos... una, Sí, sí, adelante. disculpas, René, sí. Iba a decir una rareza de persona. Sí. Ya que estamos en el tema, ¿tienes alguna radionovela de tu preferencia que hayas escuchado de pequeño? Híjole, no, No. no, incluso fíjate, te voy a decir una cosa. Había una estación cuando yo tenía como 11 años de edad, a ver quién la encuentra. 1976, yo tenía un radio de pilas chiquito que era mi adoración. Y había un locutor Cosío, José Ajá. algo Cosío, ¿lo recuerdas? Y tenía una especie de radionovela cómica, donde sucedía todo, absolutamente todo, y era lo más divertido del mundo. Me encantaba oír eso, me inspiraba la imaginación. Y aquellos otros comerciales de ¿Lo vio? ¿Te acuerdas de esos? ¿Cómo se llamaba el locutor que hacía esos comerciales? ¿Cuál? ¿Lo vio? El que te aventaba todo un choro acerca de... Y entonces sale corriendo y se avienta por el litón un paracaídas y da la vuelta y al final decía, ¿lo vio? En la radio usted lo puede ver. Para mí eso Ah, fue el revelador. de Imagínese, Imagínese. ¿Ese Ese, o posterior? ese. Fue José María Iglesias. Que tengo Bueno, entendido, fue una campaña de la Cámara de la Industria. Tengo entendido, pero no me acuerdo bien. Pero lo que sí me acuerdo es que es José María Iglesias, que es la voz primera de la Rana René. pues es una de las mejores campañas que he escuchado en mi vida y seguramente sí fue José María Iglesias porque él también participaba en esa radionovela de Cosío. Y me acuerdo cuando Ok. salió esa campaña que a mí me cambió la vida porque me di cuenta de la capacidad que tenía el mecanismo radiofónico. Ujú. O sea, Entonces, tiene la capacidad de hacerte ver películas completas, historias enteras, y todo sucede en el escenario riquísimo de tu mente. Es una oye, sí, maravilla. pero la campaña que estás diciendo fue el 76, fue después, ¿no? El No, 9. esa campaña es después. Entonces, Como no preguntarte por Anita de Montemar en alguna repetición, Calimán tampoco, ¿no te llegó Calimán? Calimán, llegué a escuchar Calimán, no mucho, te voy a decir por qué. Yo compraba los populibros de la prensa o leía la prensa, compraba ciertas franquicias que a mí me gustaba leer. Una de ellas era El Spirit, un cómic de Will Eisner de hace muchos años. Ujú. Entonces yo leía El Spirit en la prensa, pero ahí en el puesto un día dije, no voy a leer Calimán, no leeré Calimán, no voy a leer Calimán, Una porque no lucha. quiero, Sí. una lucha de no quiero. Bueno, lo empecé a leer, no Pero, lo podía el parar de cómic, leer. o sea, ya la revista, ¿no? Primero fue la... Allá vamos, allá vamos, allá vamos. Entonces, espérate. Llegué y dije, cuando acabe este capítulo, no voy a leer otro. Dije, no puede ser que esto me tenga tan atrapado. O sea, estoy mal. Entonces, cuando llegué al último, dije, este se acaba. Leí el cómic y a la mitad, donde estaba la grapa, empezaba el que seguía. Oh, qué técnica, ¿va? Y entonces me lo tuve que chutar otra vez toda una temporada. Ya cuando llegó, me negué a leer el capítulo que seguía, y entonces me decidí oír el radio. O sea, me puse a oír Calimán, el hombre increíble. Y era muy divertido, era muy, muy divertido, pero sí me desestresó porque el cómic tiene un poder Sí. enorme y la radio era buena. Era otra cosa. ¿Y qué te impactó de la radionovela de Calimán? ¿Qué te acuerdas? Es que, ¿sabes qué? Te lo digo porque yo quiero aportar algo. A mí me tuvo impactado muchos años lo que yo escuché. Lo que yo escuché me dejó frío en mi niñez. ¿Qué escuchaste? Que al principio, en los créditos, el narrador
decía, pues, como Solín, bueno, creo, a ver, espérame. Solín era Luis de Alba, el pequeño Solín. ¿En serio? Sí, claro. El pequeño Solín era Luis de Alba. Luego, el señor Pelayo tenía un personaje, no me acuerdo en este momento, no me acuerdo. El narrador decía, y en el papel de Calimán, el propio Calimán. Oye, qué onda, decía. O sea, Calimán daba en el reparto, como el pequeño Solín, Luis de Alba, bla, 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 y como Calimán, en la voz de Calimán, el mismo Calimán. A mí me dejó frío, René. Es que yo creía que si lo hubieras oído, hubiera pasado el mismo efecto contigo, ¿no? Pues yo creo que lo que estás diciendo es fantástico, sencillamente fantástico. Mira, me lleva a ciertos lugares, por ejemplo, a las voces de radio. O sea, tú puedes decir 1000 veces que ese era Calimán, ¿no? Tal vez no lo era, tal vez sí había un locutor, tal vez no estuvo, tal vez era, yo qué sé. A lo mejor era el señor Pelayo, no me acuerdo. A lo mejor era el señor Pelayo, tal vez, pero la magia que se crea cuando dices eso, la envolvencia de la mente alrededor de la suspensión de la incredulidad, de decir, ok, los demás son actores, pero él es Calimán. Oye, es un poco como el tema del santo, ¿te acuerdas? Pero ¿te acuerdas del santo? El santo nunca tuvo su voz. Ajá, sí, sí. El santo nunca usó su voz. En las películas. En las películas o donde fuera. Creo ¿no? que fue el señor Pedret, Gonzalo Pedret. Pero Calimán entonces hablaba como él mismo. No, era, o sea, el propio Calimán. Muy fuerte para mí, ¿eh? Creo que no me he repuesto, René. Pero vayamos mejor con René Franco. Ahora sí, el inicio. ¿Cómo empezaste en radio y por qué, René? Porque, mira, primero yo necesitaba, yo tengo un problema muy serio que creo que es mi narcisismo. O sea, yo nací exhibicionista, yo necesito llegar y escúchenme todos, quiero hablar. ¿Desde chiquito? Desde chiquito, sí. ¿Y cuándo es tu cumpleaños? El 20 de enero. Los 20 de enero del 65. Yo nací un 20 de enero del 65. Entonces, yo tenía esta necesidad de hablar y decir y explicar y exponer, y era demasiada mi necesidad, y un día me di cuenta con el paso de los años que tenía yo una buena voz. Y comencé a hablar y me comencé a grabar, y dije, mira, este puede ser un vehículo. O sea, sí era bastante consciente mi tema. Finalmente, un día me entero que el doctor Volavsky estaba trabajando para una estación hermana de Rock 101 que se llamaba Espacio 59, que había entrado en AM en lo que fue Radio 590 de La Pantera. Sí. Entonces, el doctor Volavsky, que era amigo mío, tenía ahí un programa y me invitó a hacer el papel de un experto en ligar, porque era un tema de romances y quién sabe qué. Estaba yo tan nervioso, tan estúpidamente nervioso, que cuando oí el programa dije, no puede ser que este tipo esté tan nervioso. Entonces, pero ahí se me quitó el nervio primordial, pues nunca se me ha quitado el nervio de entrar al aire, siempre hay un nervio por entrar al aire, pero... ¿En qué año estamos hablando? Eso debe haber sido como 1986, 87, una cosa así. Sí, una cosa así, más o menos, sí. Y después de eso, 96, o sea, pasó mucho tiempo, no hice algunos bits de radio por ahí, pero después de eso, un día, en el periódico El Economista, donde yo trabajaba, habíamos algunos personajes. Entre ellos estaba un personaje que se llama Sergio Zurita, que trabajaba conmigo ahí en el periódico redactando notas de espectáculos. Y estábamos él, Jorge Dorantes y yo, y nos reíamos tanto, yo decía, es que esto debe ser un programa de radio de alguna cosa, ¿no? Finalmente Sergio se reunió con un cuate llamado Roberto Frías Llorens, e iban a hacer un show de camioneros. Y me preguntaron mi opinión, y dije, mejor vamos a hacer uno que se llama El Show de René Franco. Entonces dije, pero ¿cómo? Es una idiotez. Nadie me conoce, pero yo quiero ser famoso, entonces vamos a decir que es El Show de René Franco y nadie lo conoce. Una tontería. En fin, entonces fuimos e hicimos un demo, y el demo nos lo hizo Bon, de Bon y los Enemigos del Silencio. Y ese demo se terminó en manos de Heriberto Vázquez, que estaba en Rock and Radio, una filial de Radioactivo en aquel entonces en AM, y a Heriberto le gustó mucho, pero por fragmentos. Lo que le gustó fueron los segmentos de comedia.
Entonces ya iba a entrar al aire eso cuando desaparece Rock and Radio. Y entonces... ¿Pero tú estabas trabajando de redactor de espectáculos o redactor en general en El Economista? Yo creo que para ese entonces, hacia el 94, yo era editor de la sección. Yo fui reportero de cultura, luego reportero de espectáculos, luego fui editor de la sección, luego me hice una columna ahí. Y luego de ahí me invitó Javier Chagoyán a participar en una estación de radio llamada Grupo Asir. Entonces, eso por ahí en Palmas. Entonces, me invita a un programa de radio que se llamaba Estrategia Corporativa, con Mauricio Flores, Darío Celis, Claudia, Dios mío, que me disculpe porque no me acuerdo ahorita, pero, y yo daba comentarios de espectáculos para hombres de negocios. El programa, pasaron muchas cosas en el programa, pero aprendí algunas cosas, sobre todo que el negocio de radio se puede hacer por porcentajes de participaciones de dinero que se puede, o sea, hay muchas maneras de hacerlo, no todas me convencían, en fin, total que a él se le ocurrió que yo podía hacer un programa. Yo había empezado a trabajar también ahí, de repente Eduardo Pasquel y Flor Berenguer me invitaron a ir con ellos también en las mañanas a hablar en radio. ¿En Grupo Asir? En Grupo Asir, sí, 94, 95 por ahí. Y estuve con Flor y con Eduardo, y después de eso me dijo Javier Chagoyán, el productor de Estrategia Corporativa, que había que podía conseguir un espacio al mediodía en MBS. Y entonces él lo negoció con Adrián Vargas y yo entré a MBS ganando 0 pesos y 0 centavos, esperando a que llegara un patrocinador. Pero ya al aire, ya con un programa. Al aire, sí, empecé el 25 de agosto de 96, agarré el espacio a las 12 del día en el 104.9 del FM Globo, y empecé a hacer la taquilla con Sergio Zurita y con Katia de Artigas. O sea, la taquilla. La taquilla, sí. Así nació la taquilla. Sí, el nombre se lo puso Javier Chagoyán. Él, dijo, tiene que dar un nombre, ponle la taquilla. Y dije, ok, deja la taquilla. Y el eslogan me lo contó Katia Artigas un día y dije, ese es un buen eslogan. Y entonces comenzamos Katia, Sergio y yo en MBS, y al año llegó un patrocinador que era Gigante. Pero un año ahí, que nada más dando las gracias, o un año así. ¿Cómo? Sin cobrar. Pues, ¿cómo va a cobrar yo si soy un novato en radio? O sea, si yo voy a ser un novato en radio, voy a entrar a aprender, prefiero tener el espacio. Y entonces... Bueno, ¿y qué espacio, no? ¿Y qué estación? Muy importante. Pues por eso, muy importante. Y Toñito Álvarez, de ventas, lo oyó, se lo propuso a un patrocinador, el patrocinador le entró. Tuvimos años con ese patrocinador, cambiaron muchas cosas, entró gente, salió gente. El programa sigue al aire, pero en otra estación ahora, en Grupo Fórmula, cobijado afortunadamente por don Rogelio, por don Jaime Azcárraga y por todo su equipo. Y ha sido toda una experiencia, han pasado por ahí muchas personalidades de radio. No sé, es una larga historia, ¿no? Bueno, oye, esos primeros años ya en FM Globo, ¿cuántos años duraste en FM Globo? Muchos, ¿no? Mira, FM Globo se acabó. Bueno, sí, como estación. FM. Se acabó FM Globo y se convirtió en XFM. De hecho, el único programa que sobrevivió en el formato de EXA fue La Taquilla durante muchos años. Fue un gran periodo, fue muy divertido. Estuvimos como 12 años ahí. Oye, un éxito. Del 96 al 2008, una cosa por el estilo, sí. O sea, ya instalado en todo lo que es la etapa 3 del radio, en esta última etapa que estamos viviendo, ¿no? O sea, un programa de contenido hablado, de entrevistas, dirigido al espectáculo, muy divertido. O mejor, te voy a preguntar, ¿qué es La Taquilla? Yo creo que La Taquilla pertenece a una camada de programas de radio que surgieron unos antes y otros después, que buscaban o que se dieron cuenta que había que dejar de tratar al mundo del espectáculo como si todos fueran maravillosos. O sea, México venía hacia 94, ¿te acuerdas que ya en la decepción del error de diciembre, en la apertura a los conciertos internacionales? Un parteaguas ese año. Y entonces aparecen programas como Ventaneando, ¿no? Antes de esto, unos años antes, apareció Todo para la Mujer, pero poco a poco se fue como decantando hacia ese
periodismo de espectáculos. Y entonces nace La Taquilla y empezamos a decir cosas que no se decían antes, aunque fuera por la parte de la fuente de espectáculos. O sea, yo siento que emocionalmente México vivió durante los 80 una prensa de espectáculos en la que no pasaba nada. Todas las estrellas eran maravillosas, todas tenían vidas de oropel, todos eran fantásticos, pero también eran así los políticos. Todos eran unos próceres, unos maravillosos. Y entonces de repente la primera que rompió ese turrón fue la prensa de espectáculos, que empezó a decir, ni tanto es tan maravilloso, ni tanto es tan bueno, y entonces ahí sí son fenómenos. Por ejemplo, Ventaneando está en su año 25 y La Taquilla cumple en agosto 25 años de existencia. Uh-huh. Hay algo generacional con ese tipo de... Había aparecido TV Azteca. O sea, yo no creo que uno pueda inscribirse solamente, es como si ahorita dijéramos, es que lo que hacemos no está matizado por la pandemia. Claro que está matizado por la pandemia. Uh-huh. De las circunstancias de aquel entonces, la apertura de aquel entonces, el México de los 90, de los 2000, generaba una perspectiva diferente que iba a hacer que los medios se volvieran diferentes. Y hoy en día tú lo ves, o sea, esto es un relajo. O sea, todo el mundo dice lo que se le pega su regalada gana, pero parecería ser como que ya no nos escuchamos con tanta fuerza cuando lo decimos a veces. Uh-huh. En fin, o sea, pero la experiencia ha sido increíble. O sea, la experiencia por supuesto. La verdad, y estás muy contento, según te estoy oyendo. Pues es que tú tienes idea del privilegio que es. Y mira, ahora en este tiempo de la pandemia, por ejemplo. O sea, yo ya había empezado a buscar hacer podcast para radio y podcast para internet de video, y lo he estado haciendo, ahora ya me cansé y no sé si lo voy a seguir haciendo, pero al hacerlo ya había empezado a instalar mi equipo de una manera diferente, porque hoy en día tú puedes construir un programa de radio desde casa sin tanto problema como antes. Uh-huh. Tú antes necesitabas una fly para hacer un enlace de audio, o de audio y video para llegar a... Y ahora ya es una cosa tan sencilla, las perspectivas son tan grandes, que yo he tenido la oportunidad de seguir al aire narrando durante todo este tiempo la experiencia de estar en este tiempo de encierro, de medio locura, de no ver familiares, de acercarte de otra manera a la gente, y esas herramientas hoy, el radio que se puede hacer hoy, me sigue sorprendiendo. Yo cuando llegué al radio en MBS en el 96, aunque había llegado antes, pues editábamos en cinta de carrete todavía, cortábamos y pegado. Y esto lo hacíamos, yo lo hacía hasta para mis segmentos de comedia. Yo vine a hacer el audio digital, ¿no? Y dije, ok, vamos al audio digital. Y ahora lo que ves es otro brinco tecnológico que la verdad es que sí me tiene muy contento. Y la oportunidad de poder salir a hablar con la gente todos los días es invaluable, es totalmente invaluable. Uh-huh. Tengo dos preguntas en una o una en dos. La primera, cuando viajas y te preguntan en migración, en cualquier país, dice, ¿y usted a qué se dedica? ¿Cuál es su profesión? ¿Tú qué les respondes? Periodista. Periodista, sí. A veces la segunda es locutor. Periodista / locutor. Esas son las profesiones que yo pongo como profesiones. Ok, bueno, es que tú has desfilado por diferentes medios de comunicación y la segunda pregunta está muy ligada. Pues no sé si es pregunta o es una mera observación o hablar en voz alta de René Franco. Yo te ubico, aparte que lo haces extraordinariamente y tu programa siempre ha tenido mucho éxito, te has mantenido, como dijiste, 25 años. Pienso que tienes un grado de dificultad porque, aunque ya te confesaste narcisista, aunque no lo hubieras dicho, yo creo que eres un artista del micrófono y así lo has dejado de notar y eres un artista de la escena. O sea, no nada más preguntas a gente muy talentosa, sino tú eres muy talentoso. Y yo supongo que estás consciente de eso. Eso no ha dificultado el hacer tu labor porque pues tú tienes que entrevistar a muchas personas y generalmente las preguntas que haces, pues yo me imagino que tienes 10 respuestas en tu mente antes que ellas, una gran mayoría, ¿no? ¿Por qué? Porque eres un profesional de la escena, del micrófono. Esta es la pregunta, no
ha dificultado o no te ha causado algo de dolor en tu trabajo? Ah, caray. ¿Sí me expliqué? ¿Sí la pregunté bien? Primero que nada, que alguien como tú me diga eso a mí, solo me hace sentirme muy agradecido y humilde ante ello. O sea, porque no es algo que venga de nadie que no sea un absoluto profesional. Entonces, te lo agradezco mucho. No, gracias a ti. Por otro lado, lo más difícil de esto, creo yo, es la maldita neurosis, la ansiedad. El otro día estaba oyendo una plática entre Stephen Colbert y Conan O'Brien, ¿no? Estos dos late night talk show hosts, que hablaban de lo mismo, decían, es que tú puedes con la ansiedad. No, yo tampoco. Mira, hay un fenómeno muy interesante con respecto al tema de periodista diagonal locutor, te lo explico rápidamente. Yo estudié diseño industrial, yo soy diseñador industrial, y a mí lo que más me ha servido del diseño industrial son las líneas de producto. O sea, yo ensamblo producto. No hago, o sea, no lo hago como de una forma muy tradicional, lo cual me permite hacer mucho producto. Entonces, ¿por qué periodista antes que el locutor? Porque yo empecé en el periodismo en 1989, diagonal 1990. Estuve 4 años con Luis Enrique Mercado, en paz descanse, que murió este mismo año, hace apenas muy poco tiempo, por coronavirus, de Zacatecas. Mi maestro de periodismo me enseñó a hacer periodismo antes que ninguna otra cosa. Los 4 años en El Economista son una formación de un oficio primordial para mí. Yo aprendí en una universidad a hacer ciertas cosas, pero ahí aprendí a ser reportero. Y lo que significaba ser reportero y lo que significaba ser editor y cómo cabecear una nota y cómo entrar, y cómo cortar y cómo no desperdiciar. Cuando aprendes eso en un periódico con un maestro de ese tamaño, es muy aplicable al resto de los formatos. El segundo es locutor, por supuesto, porque lo que sigue es llevar esa experiencia que duró del 90 hasta el 94, 97, 98. Estuve 8 años ahí, 4 de ellos como editor. Y ya después de ahí cambié. En 96 empecé a hacer programa y en 98 cambié y empecé en TV Azteca a hacer televisión. Pero es eso. O sea, primero es tu oficio, tu profesión. Y Luis Enrique siempre dijo, lo que ocurra con el reportero no es del interés del público. Sin embargo, tengo como cosquillitas. Entonces, así como estuve 8 años en el periódico El Economista aprendiendo el oficio de reportero, y como llevo 25 años al aire aprendiendo el oficio de locutor, porque yo creo que apenas lo estoy aprendiendo, es en serio, así también, pues me metí un día a la televisión, ¿no? Y ahí, pues, ¿qué hice? Pues mira, diseñé programas para TV Azteca, para la Academia 1, vivía dentro de Big Brother, hice un programa un late night talk show para Televisa que duró 12 años al aire, lo que yo llamo el deseo imposible, o sea, un late night talk show estilo gringo con su formato normal como era, en un canal de cable, en una XCW que yo por amor la quería hacer ahí, y afortunadamente tuve el honor de reabrir la XCW de Ayuntamiento 52, porque siempre he creído que esos programas, ahí fue donde me di cuenta, yo no le quería poner un micrófono a mi escritorio en esta noche, no quería, pero cuando llegamos a la W y vi el XCW ahí, y vi el xilófono y dije, claro, es que esto era radio. Estos late night talk shows son radio y alguien les puso una cámara. La WCBS se volvió CBS y la XCW se volvió XCW Televisión. Entonces, el late night talk show es el formato más radiofónico, diagonal televisivo de la historia, y yo tuve el maravilloso gusto de hacerme saber a mí mismo y a nadie más, porque nadie más me lo ha entendido, que yo podía hacer ese show. No, nadie más no. En Nueva York sí, en México no sé. Público sí, pero la industria no. La industria cree que el show se puede hacer poniendo unos sillones y un escritorio, y eso no se puede. No se puede si no tienes al anfitrión. Ese es el gran problema de esos shows, ¿no? Y saber hacer el formato, pero bueno. El punto es que para mí ese fue un gran tema. O sea, para mí estar en la XCW de Ayuntamiento 52, en el estudio Paco Malgesto, yo pidiendo, vuélvanme a poner mi plaquita que diga estudio Paco Malgesto, aquí fue don Paco Malgesto. De hecho, cuando llegué a ese estudio, que se estaban viendo ustedes, yo me quedé solo en el verde y oro, y puse mi rodilla en tierra, y sí dije, don Paco Malgesto, présteme su foro. Nomás un rato, o sea... ¿Présteme su qué? No se escuchó, ¿présteme su qué? Su foro.
Ah, ok. Présteme su foro, don Paco. O sea, yo se lo prometo que se lo cuido bien, se lo trato bien, se lo hago, voy a hacer que la gente se acuerde de ustedes, pero présteme su foro un ratito para hacer sonreír a la gente, para hacer buena televisión. Y sí me ha tocado vivir ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues también traduzco teatro, comedias musicales, o he producido teatro y he producido televisión, y hago muchas cosas, pues, muchas. Pero en medio de ellas, la base es ser reportero. Y de los medios, el más querido para mí es el de locutor. Porque yo siempre he dicho que mira, el periódico es como tu mamá, la prensa escrita es como tu mamá. No te puedes equivocar tanto. O sea, te obliga, te hace escribir bien, lo que escribes queda redactado. Es como, bueno, la televisión yo digo que es como una noche de tragos que nunca supiste ni qué pasó. Y acabas de decir, ¿qué es esto? Es una reacción a lo bestia y pasan cosas. El radio yo creo que es como el amor de tu vida. Qué bella expresión. Oye, te deja hablar, es como si te escuchara el radio, es como si, hoy me siento mal, radio, y quiero decir esto, dilo, René, dilo, está bien, es como, y dices, de veras, sí, la radio es un amor, es una belleza, es una pasión, es una joya, ¿verdad? ¿Algo que agregar, René? Pues que te agradezco mucho, Jaime, de verdad, muchas gracias por la llamada, por la consideración, y pues, por seguir al pie del cañón en el formato. Yo lo que creo es que esta idea de los influencers, Jaime, hay algunos que son influencers desde hace 40 años y eso es lo que está empezando a suceder, que nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Yo te agradezco mucho, Jaime, de verdad. Muchas gracias por la llamada. Gracias a ti, gracias, René.